Colombia. ¿Qué es ser colombiano? ¿Ser colombiano será acaso la música caribeña, el vallenato, el sombrero volteado, la historia nacional de Bolívar, Santander, Nariño y los próceres? ¿Será acaso también la bandeja paisa, las figuras del espectáculo y de la selección Colombia? ¿O será el acento de Maluma que retumba en las discotecas latinoamericanas, el carnaval de Barranquilla y las maribondas en la gran parada? ¿O será la traicionera de Pastor López sonando cada casa en diciembre en Colombia? Muchos de estos elementos es lo que nos han dicho, nos hace sentir colombiano, pero este es un tema que va mucho más allá. Hoy vamos a hablar aquí de identidad nacional, pero antes, eso sí, suscríbanse a este canal. Bienvenidos. ¿Acaso ser colombiano no será también el tejido en guanga de las comunidades indígenas del sur de Colombia? ¿Acaso ser colombiano no será el saber de la medicina ancestral cuyo poder curativo se guarda en un montón de plantas? ¿Acaso ser colombiano no será también el espíritu amazónico que orienta la espiritualidad de las comunidades? ¿Pero por qué se habla tan poco de esto? ¿Por qué unas regiones y su cultura son mucho más visibles que otras y se nos dice que son la cultura nacional? Porque cuando yo hablo del sur para referirme a que hablo desde Pasto, desde Nariño y lo entendemos como una periferia alejada de Bogotá, ¿es al sur de qué? ¿Al sur de quién? Si para nosotros este es nuestro propio centro, ¿por qué se estableció esa referencia centro en Bogotá? Periferia acá. Porque el centralismo en últimas no es solo político y administrativo, es cultural, simbólico y epistemológico. Nada de esto es un orden natural o divino. Es la fabricación de un país, de un relato y de una identidad. Hablemos entonces de identidad. Según antropólogos, sociólogos, filósofos, la identidad responde a esa pregunta existencial de quiénes somos. La identidad es esa conexión que generamos con algo, con nuestra comunidad, con un equipo, con nuestro país o con nuestra escuela. Pero la identidad se construye en el tiempo. No nacemos siendo algo, sino que nos vamos volviendo en la medida en que vivimos eso. Nos vamos volviendo colombianos en la medida que conocemos y aprendemos y nos profundizamos en nuestra cultura, en la medida en que habitamos nuestro territorio. ¿Cómo aprendemos a identificarnos con nuestra nación? Pues bien, lo aprendemos en la escuela cada vez que a las 7 de la mañana empezábamos a cantar el himno nacional. Lo hacemos y nos lo recuerdan todos los días los medios de comunicación cuando a las 6 de la tarde en radio y en televisión suenan las notas patrióticas del himno de Colombia. Lo hacemos también cuando los narradores de fútbol exaltan el sentimiento nacional cada vez que juega la selección. Lo hacemos cada vez que estos mismos medios deportivos traen al recuerdo la imagen del 5-0 o del 1-1 con Alemania. Lo aprendemos cuando estudiamos en los libros de la escuela las batallas de Bolívar, Nariño y Santander, pero eso sí, dejamos de estudiar otras historias. Pero lo que no nos cuentan es que esa colombianidad no es natural, es la construcción social e histórica de una élite que se concentró con el poder cultural, ideológico y político en el país. Fue un relato tejido por quienes ganaron la independencia, por una élite criolla que luego también acaparó la propiedad de la tierra, una élite que escribió la historia a su medida, una historia que consideró a los indígenas y a los negros como obstáculos o en el mejor caso como adornos frente a su ideal de progreso. En los libros de historia están repetidas y escritas de muchas formas la batalla de Bolívar, Santander, Nariño y todos los patriotas, pero poco y nada aprendemos la historia milenaria de los Misak, o poco y nada sabemos de la historia de la recuperación de las tierras de los pastos en el sur de Colombia y mucho menos sobre los Coguin y la ley de origen en la Sierra Nevada de Santa Marta. Qué poco reconocemos la región andina si no es para sacarlos a los cuentachistes de pastuzos en sábados felices o para representar a los sabios del Amazonas como brujos salvajes que están en un estado de atraso. Y esto no es casualidad y tiene una razón profunda, histórica, política y antropológica. Desde los años 40, intelectuales y dirigentes conservadores y liberales promovieron la idea del mejoramiento de la raza y además señalaron que la culpa del atraso radicaba en el germen chibcha que subsistía en Colombia y además consideraron al negro y al indígena como un problema social. Y el campesino,
un sujeto que tenía que convertirse en un obrero más de la ciudad. Para eso se promovió la urbanización del campo y la migración del campesino en el viejo proceso denominado proletarización del campesinado. Así diseñaron un país y una historia centralista, con un enfoque de planeación profundamente urbano y con una aspiración a convertirse en una potencia del norte o en un rezago de la cultura europea. Además, concentraron los focos de desarrollo económico y político en Bogotá, Cali, Medellín y la costa Caribe. Lo demás se denominó periferias. Periferias destinadas a aprovisionar de recursos al centro, a lo que consideraban la representación de la nación colombiana. Pero en los años 70 esto empezó a cambiar. En el sur de Colombia, en las montañas del Cauca y de Nariño, las comunidades indígenas Pasto, Misak, Nasa, empezaron su proceso de organización. Para entonces ellos vivían casi que en una condición de esclavitud denominada terraje, sin tierra. Empezaron su organización para recuperar la tierra, pero además también con ella recuperar su identidad, su memoria, sus saberes, sus relatos del pasado, y empezaron procesos de educación muy profundos. Empezaron procesos de memoria que implicaba recorrer todos los territorios reconociendo la memoria ancestral que habitaba en ellos. Empezaron procesos de reescritura de la historia, ya no desde la perspectiva blanca del conquistador o de la perspectiva académica del historiador, sino desde la construcción, la lógica, la memoria y el tiempo propio de estas comunidades. Para esto cuestionaron los aparatos del Estado. Se preguntaron por qué en una comunidad como la Misak debían estudiar la historia nacional y la historia de los héroes de la independencia, si ellos tenían la memoria de sus mayores, si ellos tenían sus propios lugares sagrados, si ellos tienen una relación muy profunda con la tierra. Había entonces mejor que recuperar ese conocimiento, escribirlo y divulgarlo a través de la escuela propia. Así comenzó el derrumbe de la idea de Colombia como una sola cultura y una sola identidad. Colombia empezó a revelarse como múltiples naciones. Y esto llevó a un proceso muy profundo que derivó y terminó en la Constitución del 91. Esta reconoció a Colombia como un país pluricultural, aunque sin embargo casi 30 años después no ha cambiado del todo la realidad centralista. Pero hoy estas grietas que se están abriendo sobre la identidad nacional se vienen haciendo más profundas. Los ejercicios de comunicación, de visibilización desde los diversos territorios están mostrando que existen otras realidades, otras configuraciones, otras cosmovisiones, otras formas de pensar y sentir el territorio que no es la que históricamente nos dictaron una élite desde Bogotá. El país no cabe en un solo acento y tampoco es que quepa en una sola bandera. Esto no quiere decir que Colombia tenga que dividirse en múltiples regiones. Obviamente nos devuelve al debate centralismo-federalismo que fue central en el siglo XIX. Sin embargo, hoy las condiciones han cambiado. Si podemos pensar en que Colombia pueda organizarse desde regiones más autónomas, tenemos que cambiar el modelo de organización político-administrativa, pero también plantear otros referentes culturales. Yo soy Danilo Palacios. Cuéntame, ¿qué te parece esto? ¿Cómo lees a Colombia desde tu región? ¿Desde dónde nos ves? ¿Cómo sientes que el país te identifica o no con sus narrativas y con sus símbolos? Cuéntame qué perspectiva tienes desde la región en que tú habitas. Dale un like, comenta este video, compartilo y seguime para seguir construyendo un contenido que nos permita entender mejor y a profundidad y críticamente la realidad cultural, social y política. Chao.